Bien, hermanos y amigos, les saludo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están felices de estar aquí en la casa del Señor? Hermanos, son unos valientes porque han desafiado el frío, la lluvia y las inclemencias del tiempo. Bien, hermanos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo capítulo 32, versículo 1. Salmo capítulo 32, versículo 1. Salmo capítulo 32, versículo 1. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese por favor para que todos podamos compartir la escritura. Salmo capítulo 32, versículo 1. Y así dice el Señor en su palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Con estas palabras en nuestra mente vamos a ponernos de rodillas, vamos a ir de rodillas a la presencia del Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, tu presencia es en este santo lugar. Santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Señor, hemos venido en esta noche con alegría en nuestros corazones. La primera pregunta: ¿cuántos están felices? Todos hemos dicho amén, porque hay alegría en tu presencia. Señor, pedimos una bendición especial por aquellos hijos tuyos que no han llegado aún todavía, que vienen en camino. Apresure sus pasos, Señor. Pero a los que ya estamos aquí pedimos una bendición especial. Hay muchas peticiones y necesidades, Señor. Te pedimos, Padre, una bendición especial por cada uno de tus hijos que expresó su petición personal. Hay enfermos en tu pueblo. Pedimos bendición de salud para aquellos que están enfrentando problemas de salud. Señor, pedimos una bendición especial para la hermana Aurelia Mendoza. Señor, bendice nuestra hermana. Dale el descanso, Señor, que ella necesita. Permite, Padre, que la familia pueda fortalecerse en Cristo Jesús. Pedimos una bendición especial también por aquella familia pastoral, Señor, que perdió todos los integrantes de la familia excepto uno el día domingo. Pedimos tu bendición para ellos, Señor, para los familiares que han quedado con vida, y pedimos que tengas misericordia por aquellas personas. Señor, bendice la campaña del 11 de febrero. Permite que el Espíritu de Dios pueda moverse en nuestro medio, que nosotros podamos estar delante de tu presencia para recibir la bendición que tienes preparada para nosotros. Que hagamos preparaciones desde ahora. Bendice a aquellos que han de venir a escuchar tu palabra, Señor, y que el Espíritu de Dios convenza sus corazones. Ahora, Señor, te pido que te encargues de mí. Permite en esta noche que el Espíritu de Dios pueda usarme una vez más, Señor. Yo me humillo delante de tu presencia, reconociendo mi dependencia en ti. Tú eres el único digno de presentarse en esta noche, Señor. Y yo te pido que me uses con poder y con autoridad en tu palabra, Señor. Danos sabiduría de lo alto para entender lo que nos dices en tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor en el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, versículo 21. San Mateo capítulo 18, versículo 21. Vamos a estudiar esta noche un interesante tema que lleva por título: ¿cómo se alcanza el perdón? Saben ustedes que en una ocasión estaba hablando con una persona que tenía una pregunta muy importante.
La pregunta que tenía era, ¿cómo sabía esa persona si Dios le había perdonado? Suena un viper y no quisiera que hubiera nada que me estuviera distrayendo, para que no vaya a haber ninguna interrupción. Y si alguien tiene un celular, le voy a pedir que lo apague. El diablo no quiere que estas clases de temas los escuchemos en la iglesia. ¿Cómo se alcanza el perdón? Yo no sé si en esta noche o tal vez en algún momento de su vida usted se ha hecho esa pregunta, y esa pregunta es muy importante. ¿Cómo sé yo si Dios ya me perdonó mis pecados? ¿Cómo sé yo si ya alcancé el perdón? Y esta noche vamos a aprender un interesante tema: ¿cómo se alcanza el perdón? Y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra del Señor y del espíritu de profecía. Pedro hizo una pregunta a Jesús, y esta pregunta dio origen a una ilustración que Jesús le contó a él y a sus discípulos. Vamos al versículo 21. San Mateo capítulo 18 versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y miren lo que continuó Jesús diciendo, versículo 23: porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Miren el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta ilustración es bien interesante y la vamos a estudiar. Primero, nosotros tenemos que entender que la ilustración que dio Jesús tiene una lección maravillosa, tiene una enseñanza grande. Y Jesús, cuando Pedro le hizo la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los judíos consideraban que el número 7 era el número perfecto, y él consideró que diciéndole a Jesús hasta 7, Jesús le iba a decir: sí, es suficiente. Pero Jesús le dijo: yo no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fíjense ustedes qué tan interesante es esto. Pero Jesús no argumentó con él, porque los judíos tenían la costumbre, esta costumbre de no perdonar, de no reconciliarse. El mensaje que Jesús traía era un mensaje diferente, porque traía el perdón y traía la reconciliación. Y ese era el objetivo del mensaje de Jesús: que la gente entendiera hasta dónde llegaba el amor de Dios para ofrecernos perdón y salvación. Y entonces Jesús comienza en este momento
y le cuenta esta ilustración o esta parábola. Y le dice, mira, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos. ¿Sabe a quién representa ese rey? ¿Sabe a quién representa ese rey? Representa a Dios el Padre. Representa a Dios el Padre, ese rey. Dice que quería hacer cuentas con sus siervos y comenzó a llamarlos. Y entonces dice que uno de ellos le debía 10,000 talentos. Vamos a decir que le debía 10 millones de dólares. Yo no sé, yo he preguntado en muchos temas y conferencias, he querido orar por los que tienen deudas y yo he preguntado, levanten la mano los que tienen deudas, y la gente se avergüenza. Se avergüenza porque levantar la mano y decir tengo deudas, eso implica que los demás te estén observando. Y si usted tiene deudas y usted quiere que alguien le preste dinero en la iglesia, dudo mucho que le vayan a prestar dinero. Aquí este tema se aplica a muchas distintas ilustraciones que le querramos dar nosotros. Podemos utilizarlo con ese propósito, con el propósito de hablar de que si tenemos una deuda con alguien, es nuestro deber pagarle. Aunque el relato está diciendo que aquel hombre fue perdonado, pero él no perdonó al que le debía 100 denarios. Un talento equivalía a $1,000,000. 100 denarios equivaldrían a $100. Esa era la diferencia. Pero no simplemente podemos sacar ese detalle, esa ilustración de esta historia que contó Jesús, porque podemos darle una doble aplicación. ¿Alguien tiene deudas aquí? Muchos no levantaron la mano porque tenían vergüenza de que se supiera de que esas personas tenían deudas. ¿Saben ustedes que es muy común hoy en día tener deudas y deberle dinero al banco, o deber dinero en tarjetas de crédito, o tener deudas con otras personas? Eso es muy normal en esta época por causa de la crisis en la economía. Pero Jesús no utilizó esta ilustración por una deuda que se tuviera en cantidad de dinero. A eso no se refería el Señor. Aquí Él se refería a una deuda que todos tenemos, y es la deuda que nosotros tenemos con Dios el Padre. ¿Sabe cómo se llama esa deuda? ¿El qué? El pecado. Nosotros le debemos al Señor, tenemos una cuenta con el Señor. En Isaías capítulo 1 versículo 18 dice el Señor: venid luego y estemos ¿qué? A cuentas. Fíjense ustedes que el Señor nos dice: vamos a arreglar cuentas. ¿Cuánto me debes? ¿Tienes 10 años? Tienes 10 años pecando. ¿Tienes 15 años? Tienes 15 años pecando. ¿Tienes 50 años y nunca has hecho cuentas conmigo? Tienes 50 años de deuda. Tienes 50 años de pecado. Mire qué tan interesante es. Y el Señor, ¿qué quiere hacer? Quiere saldar esa cuenta, quiere limpiar la factura y quiere absolvernos y sacarnos libres de toda deuda. Amén. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Miren ustedes que la escritura dice que este hombre, vamos a leer de nuevo el versículo 24, San Mateo 18:24 dice: comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice la escritura que como él no podía pagar, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Qué fue lo primero que él dijo? Vamos a leer lo primero que él dijo. Versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Saben ustedes que nosotros no podemos pagar la deuda del pecado? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Algunos piensan que haciendo buenas obras van a saldar la deuda del pecado. Nosotros no tenemos cómo pagar la deuda, porque pagar la deuda implica morir eternamente, y ninguno de nosotros quiere la muerte, ¿verdad? Nuestra deuda requiere que se nos venda por completo, que no tengamos oportunidad de defendernos. Eso implicaría eso. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo lo que te debo. En nosotros no hay méritos para alcanzar la salvación o el perdón de nuestros pecados.
El único que nos ofrece redención y perdón se llama Cristo Jesús. Es el único que nos puede ofrecer esa gracia y esa garantía. Pero aquí hay algo interesante, porque la escritura dice que, miren lo que dice, vamos a leerlo. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice, movido a misericordia. ¿Qué es lo que mueve a Dios para que nos ofrezca el perdón de nuestros pecados? La misericordia. La misericordia es lo que mueve a Dios para que nos ofrezca el perdón de nuestros pecados, para que Dios pueda absolvernos del pecado. Pero miren lo que continúa diciendo, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Escuche esto que es tan interesante. Cuando la escritura dice que haciendo de él lo ahogaba, ¿por dónde creen ustedes que lo agarró? Por el cuello. Lo agarró por el cuello. La Biblia no dice que lo agarró por el cuello. Es muy probable que lo haya agarrado así de esta manera. ¿Se dan cuenta? Pero también fue sujetado por el cuello. La escritura dice que lo agarró y lo estaba ahogando. Le decía, págame todo lo que me debes, págamelo. Pero saben ustedes que inmediatamente los que estaban pasando se dieron cuenta, porque ¿a dónde era que le estaba cobrando? En la calle le estaba cobrando, allá afuera le estaba cobrando. Y miren lo que dice la escritura, versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó ¿en dónde? En la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mire qué tan interesante. Por $100 lo mandó a la cárcel. Tal vez en esta época $100 no son nada, pero fíjense ustedes que tal vez en una época $100 era dinero, y era suficiente dinero para mandar a una persona detenida a la cárcel. Fíjese usted esto que tan interesante. La escritura dice que sus consiervos se entristecieron mucho. ¿Por qué sería que los consiervos se entristecieron de ver que este hombre mandó al otro a la cárcel por 100 denarios? ¿Por qué se entristecerían? Porque a él ya le habían perdonado una deuda muy grande. ¿Estaba él tratando con misericordia a la otra persona? ¿Estaba teniendo compasión, que fue lo que él pidió? Tenga paciencia conmigo. ¿Estaba teniendo él paciencia de la otra persona? Y aquí Jesús ilustra cómo nosotros vamos a alcanzar el perdón. Y la Biblia nos da muchos detalles. Vamos a mirar un punto: nuestras deudas. A mí me da mucha alegría cuando escuché un pastor decir que nuestras deudas son las deudas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si usted debe $100, esa deuda también es de Dios. Usted va al Señor y le dice, Señor, yo no tengo con qué pagar esos $100, por favor, tenga misericordia de mí, deme una bendición para que yo pueda ¿qué? Tener con qué pagar esos $100. Por favor, Señor, ayúdeme. Miren ustedes, hermanos, que sucedió algo bien interesante. Cuando vivíamos en Carolina del Norte, yo prediqué una campaña en una iglesia de Monte Olivo. Prediqué en ese lugar. Y antes de terminar la campaña, fueron 3 semanas de campaña, y antes de terminar la campaña, llegó un hermano donde nosotros nos estábamos quedando a cenar todas las noches. Todas las noches, terminando el tema, él decía, vámonos a mi casa, que ahí mi esposa les tiene una cena. Y si yo andaba con mi esposa o con alguien, llegábamos a la casa de él y cenábamos. Pues antes de terminar la campaña, el hombre dijo, venga, que necesito hablar con usted. Y entonces yo le dije, está bien.
Y entonces él dijo, pero en privado. Y entonces fuimos en privado y él me dijo, hermano, no sé ni cómo decirle esto. Le dije, dígame. Me dice, fíjese que tengo una emergencia grande. ¿Pudiera usted prestarme $1000? Y yo trabajaba como empleado federal. Yo le dije, solamente deme 10 minutos. Usted espérese aquí, usted deme 10 minutos. Y yo en mi carro ando mi chequera. Bueno, ya ustedes lo saben, no debe saberlo nadie para que no me vayan después a abrir el carro. Y entonces yo le dije, deme 10 minutos. Y voy con el primer anciano de la iglesia. Le digo, hermano, quiero hacerle una pregunta. Aquí el hermano tal, que ha sido muy amable, nos ha invitado casi estas 3 semanas a cenar en su casa. Él me está diciendo que tiene una gran emergencia, que le preste $1000. ¿Qué dice usted? Yo no conozco al hombre. El primer anciano es su primer anciano por por muchos años, y conoce a este hombre. ¿Sabe qué me dijo el primer anciano? No hay ningún problema, usted préstele el dinero. Yo lo miré a los ojos y le dije, ¿está usted seguro? Oh, no, sí, présteselo. Le dije, hermano, mire lo que le voy a decir, porque a mí no me ha pasado una vez, sino muchas veces. Hermano, si él a mí no me paga estos $1000, ¿usted me va a responder por ellos? ¿Sabe qué me dijo? No pienso que haya que llegar a eso, préstele el dinero. ¿Está bien? Entonces fui al carro, agarré la chequera y le hice el cheque por $1000, un cheque, porque aunque tuviera efectivo no le iba a dar el efectivo. Y Dios nos da una lección, hermano, y una lección grande donde vamos a aprender. Y voy a ilustrar con esto para que miremos cómo Dios nos perdona a nosotros. Escuche, tenga el cheque. Ay, gracias, hermano, y se fue. Pasó una semana, pasaron 2 semanas. En 2 semanas él me iba a dar mi dinero. Ya venían los taxes, él iba a reclamar su dinero de sus taxes. Y él me dijo, en 2 semanas, cuando yo reclame el dinero de los taxes, yo le voy a pagar sus $1000. Y ahí cuando llegaran los taxes, él iba a recibir el dinero. Salió enero, febrero y marzo. Ya se iba yendo ya el segundo mes. Y entonces yo le hablo y no me contestó. Y entonces vuelvo y lo llamo y le digo, hermano, necesito que me regrese la llamada. Y ya no me contestó. Entonces yo comencé a dudar, porque ya te queda una inquietud en el corazón. Y bien sencillo, yo le dije a mi esposa, no vamos a decir nada, vámonos a la iglesia de Monteolivo, no le anunciemos a ninguno. Y bueno, y cuando yo llegué allí y el hombre me vio, el hombre abrió los ojos y él no sabía si venir y saludarme o salir corriendo. Él no sabía dónde meterse. Y entonces yo vine y lo saludé, y era sábado en la mañana. Y él estaba incómodo, yo no sé, me imagino que él estaba sudando sus manos y todo eso. Y él decía, ¿tienen dónde ir a comer hoy? Porque estábamos a más de 1 hora de la casa. Y entonces él nos estaba diciendo, ¿tienen dónde ir a comer hoy? Pues claro, nos estaba invitando a comer a su casa. Pero no quiere decir que porque yo iba a ir a su casa a comer, yo le iba a perdonar $1000. Yo le dije, hermano, ¿sabe una cosa? Usted tiene una deuda conmigo, hoy es sábado. Yo he estado intentando llamarlo a usted, usted no me contesta. Y ya estoy sospechando de usted. No, es que el trabajo está muy malo, está muy flojo. Yo le dije, usted a mí no me dijo que me iba a pagar con dinero de su trabajo. Usted me dijo que me iba a pagar con dinero de sus taxes. Hermano, yo necesito mi dinero. No, sí. Y ese día no me dio nada. Entonces hablo con otro primer anciano y me dijo, ¿sabe cuál era la emergencia que él tenía? Comprarse un carro de $40,000. Él le pide dinero prestado a toda la gente de la iglesia y no paga. Hermano, vamos a leer una escritura. Mire lo que dice aquí, hermano, el Salmo 37:21. Leamos el Salmo 37:21 para que usted mire lo que dice. Salmo 37:21. ¿Lo tenemos? Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y ¿qué? El impío toma prestado y ¿qué? Y no paga, mas el justo tiene misericordia y ¿qué? Y da. Mire qué tan interesante lo que dice la escritura. Él está en la iglesia y es un anciano en la iglesia, pero la escritura ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Impío. La escritura lo llama impío. Y él no tenía ninguna emergencia.
Lo que él quería era montarse en un carro de $40,000. Y entonces me salió con ese cuento. Hermano, entonces otra vez volví, lo visité y le dije: ¿sabe una cosa, hermano? Usted me va a pagar a mí mi dinero. Yo necesito que me paguen mi dinero. Yo no se lo regalé y por eso le di un cheque. Necesito que me paguen mi dinero. ¿Sabe cómo comenzó a pagármelos? Te doy 50, te doy 100. Y así yo salía del país y yo le decía a mi esposa: háblale. Hermano, a toda la gente en la iglesia le debía. Cuando alguien venía y le decía: hermano, págame mi dinero, tenía un buen trabajo, se ganaba como a $17 la hora. Él no tenía ninguna necesidad. Él venía a una persona y le decía: préstame, y no les pagaba. ¿Sabe usted, hermano, que la escritura llama a ese tipo de personas impío? No importa que esté metido en la iglesia. El relato que Jesús había leído no está hablando de una deuda en dinero que se hubiera podido perdonar o no. Porque, hermano, cuando una persona tiene necesidad y busca un dinero prestado porque tiene una necesidad y hay que darle tiempo y hay que tener paciencia, estamos actuando como verdaderamente hijos ¿de quién? De Dios. Y aquí cerca sucedió eso. Habían hermanos que trabajaban en compañía de granito y uno de ellos comenzó a pedir trabajo y trabajo y trabajo y eran contratistas. Se fueron los builders, no pagaron la cantidad de dinero y aquel hermano se quedó con una deuda de $38,000. Comenzó a cobrarle, a cobrarle, a cobrarle y a cobrarle. Y en una ocasión, cuando la iglesia estaba llena de gente, aquel hombre vino caminando y se paró aquí enfrente y habían visitas en la iglesia que no eran miembros de iglesia. Y aquel se paró allá adelante y le dijo: págame, 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 eres un ladrón. Fíjense en ustedes, ¿estará eso correcto? Estaba ahogando al otro, lo estaba ahogando, y a él le habían perdonado una deuda de $78,000. Fíjese usted. ¿Saben ustedes que esta historia se puede utilizar para que nos dé dos lecciones? Pero la lección en esta noche que queremos alcanzar es la lección del perdón. Amén. Esa es la lección que queremos obtener. El Señor ilustra con esta historia o con esta parábola que nosotros podemos alcanzar el perdón de Dios sencillamente cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto para pedir el perdón. Vámonos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, el libro de Proverbios está después de Salmos. Proverbios capítulo 28, vamos a leer el versículo 13. Proverbios 28, 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Escuche esto que tan interesante. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira el versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme ¿a quién? A Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí vemos el primer consejo para alcanzar el perdón. Para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios y Él pueda perdonar nuestros pecados, tenemos que confesarlos, tenemos que arrepentirnos. Si no hay una confesión, no hay perdón. La escritura dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y algunas veces nosotros pensamos: ¿prosperar en qué? ¿En qué quiere usted prosperar? ¿No quiere usted prosperar en su salud? ¿No quiere usted prosperar en su vida espiritual? ¿No quiere usted prosperar en sus negocios? ¿No quiere usted prosperar en su relación de padres a hijos, hijos a padres? ¿No quiere usted prosperar en su relación en el hogar con su esposo o con su esposa? ¿No quiere usted prosperar en los negocios que usted haya hecho allá afuera? ¿No quiere prosperar? Yo quiero prosperar. Y el Señor da un consejo, dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Saben ustedes, hermanos, que aquí hay un pensamiento
maravilloso que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice. Pero el pecado no ha de ser considerado livianamente. El Señor nos ha ordenado que no toleremos las faltas de nuestro hermano. Y aquí lo vamos a leer, porque estamos hablando de una deuda con otra persona, de alguien que ha pecado contra mí. No tiene que ser dinero, de alguien que ha pecado contra mí. Y vamos a leerlo. Vámonos ahí mismo en San Mateo capítulo 18, donde estábamos, y vamos a leer el consejo del Señor. Miren ustedes, ahí dice que el pecado no debemos ¿qué no debemos hacer con el pecado? Tolerarlo. ¿Qué será tolerar el pecado? Aceptarlo. ¿Qué más? Encubrirlo. ¿Qué más? Consentirlo. Vamos a leer San Mateo capítulo 18 para que ustedes miren lo que dice el Señor con respecto a esto. San Mateo capítulo 18, versículo 15. San Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra quién, contra ti, ve y repréndele estando tú y él como solos. Si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano. Ese es un consejo sabio que da el Señor Jesucristo. Dice, ve tú con él como solo. Hermano, si usted quiere que lo respeten, usted debe de respetar primero. Si usted le arma un escándalo a una persona en la iglesia o afuera o en un parqueadero donde esté, porque sea miembro de iglesia, porque sea un hermano en la fe, usted está fallando. El Señor dice, si tu hermano peca contra ti, vete con él solo, llévalo a él solo y dile, ven acá, vamos a arreglar esto. Discúlpame, pero me fallaste. No es así. ¿Te das cuenta lo que dice el Señor en su palabra? Dice, ve tú y él solo. Y mire lo que dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Escucha el segundo consejo del Señor. El Señor dice, está bien, tú fuiste con él, trataste de razonar con esa persona, no te quiso escuchar, vete ahora con 2 testigos. El Señor dice, mira, ya no te quiso escuchar, ya quédate así. Dice el Señor así. El Señor dice, mira, él te falló, no te quiso escuchar, deja las cosas como están. ¿Para qué vas a traer más gente? Se va a armar un chisme. Dice eso así en la palabra del Señor. El Señor dice, si no te oye, ve con 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Escuche lo que dice ahí. Miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. Dilo a dónde. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire qué tan interesante es. ¿Sabe por qué dice dilo a la iglesia? Porque se refiere a personas que están ¿dónde? En la iglesia. Hermano, ¿usted piensa que si un vecino me hace algo a mí, yo me voy a ir allá a tratar? Mire, usted me hizo daño a mí. No, el Señor está diciendo, si tu hermano, no, que es un supervisor de trabajo, tu supervisor de trabajo no tiene la misma fe tuya. Él te puede humillar, te puede hacer muchas cosas en el trabajo, y el deber de nosotros es orar por esa persona, orar. Y si arriba de él hay un supervisor, podemos ir y poner una queja. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Un qué? Ahí está. Hermano, porque no podemos someternos al maltrato de ninguno, de nadie, y podemos pedir ayuda en ese caso. Y el Señor no permite que nosotros estemos bajo ningún maltrato de ninguna persona. Todos nos han hecho iguales porque hemos sido creados a imagen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos tenemos el mismo derecho.
Pero mire qué tan interesante el consejo. Dice, y si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Pero hay que seguir un conducto regular. Usted no va y lleva primero 3 testigos para llegar allí. No dice eso el Señor. El Señor dice, lo primero que vas a hacer es ir tú solo. Y si se arregla el problema, has ganado a tu hermano. Si no se arregla, llévate 2 o 3 testigos. Y si no se arregla, tenlo por publicano y gentil y dilo a la iglesia. Mira el siguiente, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? Muy bien. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ¿cuántos? Usted viene, hermano, con una actitud. Nunca, hermano, deje que las cosas se pasen y se pasen y se pasen y se pasen, porque usted entonces va a tener en su corazón guardando un rencor que no lo va a edificar, que no le va a permitir a usted orar, que usted no, su oración no va a ser contestada y usted no va a alcanzar la bendición del Señor. Y no es posible así. No es posible. Yo escuché un testimonio que un pastor brasileño dio en su sermón y me llamó mucho la atención de ese sermón. Dice que una mujer quería destruir a un pastor. Y entonces el pastor estaba predicando, eso sucedió en el Brasil, y el pastor estaba predicando y la mujer entró y dijo, ese hombre que está hablando allá se acostó conmigo. Y toda la gente en la iglesia dijeron, ¿qué? Y todos empezaron a mirar. Inmediatamente la gente empezó a pararse y algunos dijeron, ¿cómo? Y a salirse de la iglesia. Y entonces aquel alboroto en la iglesia, esa mujer siguió gritando y gritando. Y entonces la mujer venía entrando, la esposa del pastor y los niños estaban ahí. Los niños lloraban, la esposa estaba llorando, levantó sus cosas y se salieron llorando. Y aquel hombre fue desfraternizado, le quitaron las credenciales de pastor. Pasaron 35 años. Después de 35 años de que le arruinara el ministerio a este hombre, había una mujer en un hospital muriéndose de cáncer y no se moría, no se moría, no se moría y no se moría. Y vino un ministro de la iglesia católica, porque muchas veces son capellanes en los hospitales, y cuando llegó allí le dijo, ¿ha perdonado usted a todos los que le han hecho algo? ¿O le ha pedido usted perdón a aquellos a los que usted le faltó? Ella le dijo, no, le voy a pedir un favor. Busque a esta persona y dígale que por favor venga hasta aquí, hasta el hospital. Y entonces inmediatamente aquel hombre se fue y dijo, pero ¿quién puede ser esta persona? Comenzaron a buscar a esa persona en las páginas amarillas hasta que lo encontraron 35 años después. Fíjese usted, este hombre ya casi estaba llegando a sus 70 años. Y entonces vino y lo encontró vivo, fíjese. Cuando entró en el hospital, aquella mujer estaba ahí acostada, muriéndose de un cáncer. Dice, me dijeron que usted me mandó a llamar. El pastor no la reconoció. El pecado deteriora, ¿sabe? Porque el pecado te consume, el pecado te acaba. Y estaba la mujer tan demacrada que aquel pastor no la reconoció. ¿Quién es usted? Cuando la mujer dijo el nombre, aquel hombre agachó la cabeza y comenzó a llorar, porque recordó que esa mujer había destruido su hogar y su ministerio, había levantado una calumnia. Muchas veces la gente dice una calumnia, eso es una infamia. Cuando una persona es infame y se levanta, hermano, sagazmente para destruir a una persona con un comentario que no es, eso no se le debe llamar calumnia, eso se le debe llamar infamia, hermano. ¿Y sabe qué dijo la mujer? Le dijo, solo quiero que me perdones. Porque esa mujer era una mujer medium espiritista, y esa mujer había hecho un pacto con el diablo, y el diablo le había dicho, si quieres que yo te haga una mujer rica, yo quiero que destruyas a un hombre. Y dijo ella, yo voy a hacer lo que me pidas. Y el diablo le dijo, vete a tal lugar, en tal lugar. Ese hombre era un ganador de almas.
Ese hombre ganaba almas que cuando aquel hombre predicaba las multitudes se convertían. Y el demonio estaba dentro de aquella mujer y el demonio le dijo: métete en la congregación y di que ese hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y destrúyelo. Y en el momento de la muerte fue que la mujer lo mandó a llamar. Fíjese, la mujer lo que confesó. ¿Saben ustedes lo que hizo aquel pastor? La perdonó. Él la perdonó, pero ya su vida, ¿cómo estaba? Destruida. Se destruyó su vida. Se destruyó su vida por eso. Y el Señor en su palabra dice: si tu hermano razona contigo, ve con él. Si no te oye a ti, ve con dos más. Y si no los oye a ellos, tenlo por publicano y pecador. El Señor dice: lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que sea desatado en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo, dice el Señor en su palabra. Mire qué tan importante es el perdón. Vamos a mirar lo que dice el Señor con respecto a la oración y el perdón. San Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Vamos a San Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Miren lo que dice. San Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Lo tenemos? Y cuando estéis orando, ¿qué es lo que dice? Escúchelo bien porque el Señor se lo dice. Dice: cuando estéis orando, perdonad. Dice el Señor: cuando estéis orando, perdonad, dice el Señor, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros, ¿qué? Vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Escuche lo que dice el Señor. El Señor dice: si tú no perdonas, Dios no te perdona. ¿Quién impuso esta ley? ¿Quién impone esta condición para que alcancemos el perdón? Dios. Si usted y yo tenemos algo que no hemos resuelto, que no hemos perdonado, ¿podemos decir que ya Dios nos perdonó? Alguien dice: Dios ya me perdonó. Yo acepté la sangre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Yo acepté el sacrificio de Cristo para la remisión de mis pecados. Pero espérese, usted tiene en su corazón un espíritu ¿de qué? De odio, un espíritu no perdonador. Y Dios no lo ha perdonado a usted. ¿Usted cómo va a decir eso? No lo digo yo, ¿lo dice quién? El Señor en su palabra. El Señor lo dice en su palabra. Hermano, mire, cuando en mi país había tanta violencia y mataban tanta gente, escuche lo que sucedió en una ocasión. En la misma calle, en esa misma cuadra, en ese mismo vecindario donde vivía la gente, mataron un muchacho de una casa y el que lo mató fue un integrante de la familia de al frente. En nuestros países son las calles así. Allá hay casas pegadas una de la otra y a este lado casas pegadas una de la otra. Allá había un funeral. Enterraron el muchacho. Y después de que enterraron ese muchacho, los miembros de familia de esta familia se fueron y acabaron con esa familia entera. Mataron a la abuelita, al abuelo, a los niños que habían en esa casa. Mataron a toda la gente. Pero esa familia también tenía familiares. Y enseguida esos familiares vinieron y acabaron con aquellos que les habían matado, como 13 miembros de su familia. Fíjense en ustedes. Y eso se oía en Colombia. Se volvió costumbre las matanzas entre familias. Y mire esto qué tan horrible. Un muchacho se enamoraba de una muchacha. Venía el papá y le decía al muchacho: con mi hija no te metas con ella, que yo no te quiero para mi hija, y si no vas a hacer caso, ya vas a ver la medida que yo voy a tomar. Y aquel hombre venía y mataba al muchacho. Y eso generaba violencia y violencia y matanzas, y así se mataban, hermano, entre familias, venganzas entre familias. Mataban niños, mataban jóvenes, mataban ancianos. Mira, hermano, qué tan interesante lo que dice el Señor. Dice: si tú no perdonas al otro lo que te ha hecho, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en el Padre Nuestro?
Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. ¿A qué le llama Jesús deuda? Al pecado. Al pecado le llama como deuda. ¿Cuánto debía este hombre? 10,000 talentos debía. Debía muchísimo dinero. El otro debía 100 denarios. Aquel debía 10,000 talentos. 1 por millón. Fíjense ustedes, 1 millón debía 10 millones de dólares. Y este sencillamente debía $100. Y aquí dice el Señor: cuando estéis orando, perdonad, 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 perdonad. ¿Quién es el que nos pone la condición para alcanzar el perdón? Cristo Jesús. Hermanos, si usted lee la escritura, una actitud perdonadora ha estado en los que tienen el mismo espíritu ¿de quién? De Cristo. ¿Leyó ya usted la historia de José? ¿Acaso no perdonó José a sus hermanos? Claro que los perdonó. Ahora les pregunto, ¿sería que no le hicieron un motivo grande a José para que él tomara medidas y pudiera vengarse de ellos? Claro que sí. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Lo vendieron como esclavo, pero antes, ¿qué era lo que le querían hacer? Querían quitarle la vida. ¿No era ese un motivo grande para no perdonarlos? Pues sí, pero ¿qué dice la escritura? ¿Que los perdonó o no los perdonó? Claro que los perdonó. ¿Perdonó David al rey Saúl todo lo que le hizo y todas las persecuciones que le montó? Todas se las perdonó. En un momento llegó a tenerlo cerquitita y vino uno de sus compañeros y le dijo: Dios te lo entregó, bótale la cabeza. El hombre se estremeció y dijo: ¿cómo voy a levantar yo mi mano contra el ungido del Señor? No. Recortó un pedazo de su manto. Cuando salieron de aquel lugar, lo llamó y le dijo: Padre mío, ¿por qué has salido a perseguirme como a un perro? Porque eso es lo que soy, un perro muerto delante de ti. Así se consideró, mire, un espíritu humilde. ¿Saben ustedes que Esteban también perdonó? Esteban muriéndose ahí apedreado, hermano. Yo no sé si a usted alguna vez en la vida le han dado una pedrada. Yo me imagino que una pedrada tiene que doler mucho. Mucho tiene que doler. Una pedrada en la cabeza tiene que doler bastante, ¿verdad? Pero a Esteban no le dieron una pedrada, le dieron muchas pedradas. Sin embargo, en el momento de morir se dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿No es ese un espíritu perdonador? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer, hermano, esta escritura porque es interesante lo que el Señor nos dice aquí a través del apóstol Pablo. Romanos 8, 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? Si no tenemos el Espíritu de Cristo, ¿no somos de quién? No somos de Cristo. ¿Y cuál era el Espíritu de Cristo? Un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador. Cuando vinieron y llevaron a Jesús detenido, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, lo desnudaron, lo pusieron en ridículo, laceraron su cuerpo, le pusieron una corona de espinas. Lo que Mel Gibson enseña en la película no es ni la mitad de lo que le hicieron a Jesús. El deseado de toda la gente dice que lo desfiguraron. Hermano, sin embargo, ¿sabe cuál fue el espíritu de Jesús? Un espíritu perdonador. Hermano, yo prediqué un tema en Guatemala acerca del perdón. Ese no era el tema que iba a predicar. Y yo recuerdo ese sábado, hermano, cuando pedimos que por favor, si había alguien en ese momento que tenía algo contra otro, que ese era el momento, que vinieran a la presencia del Señor juntos y se reconciliaran. Hermano, había una madre que vino donde su hija: hija, levántate. Yo no, y no se levantó. Y a lo mejor ni la madre le hubiera hecho nada a la muchacha.
era muy probable que la misma hija era la que tenía el problema. Sin embargo, la madre era la que estaba pidiéndole perdón por todo lo que ella le había hecho. Hermano, hay un concepto muy equivocado. ¿Sabe usted que hay personas que muchas veces dicen, sí, es que nosotros, si él me ofendió a mí, yo tengo que irle a pedir perdón a él? ¿Dice eso en la Biblia? Hermano, el rey que estaba haciendo cuentas con sus siervos vino, y cuando le trajeron el que le debía 10,000 talentos, vino el rey y le dijo: ay, perdóname, tú me debes 10,000 talentos, perdóname por... ¿Dice eso la Biblia? No, la Biblia dice que vino y le dijo: ven, págame lo que me debes, tienes una deuda conmigo. Y muchas veces, hermano, no entendemos. Ahora, lo que necesitamos entender es que si nosotros somos los que hemos fallado, nosotros necesitamos rectificar el error y no darle vueltas al asunto. Voy a esperar a que el otro venga a pedirme perdón cuando yo fui el que fallé, yo fui el que falté. ¿Recuerdan la conversión de Zaqueo? Zaqueo, cuando se convirtió al Señor, dice: Señor, si a algo le debo a alguien, se lo voy a pagar. ¿Cuántas veces? Cuadruplicado. Si a alguien le he faltado, yo le voy a devolver lo que le debo. Pero porque se convirtió al Señor. Un espíritu no convertido no va a perdonar. Y el Señor quiere que nosotros perdonemos. Mire, hermano, esto es tan importante, tan interesante. Yo les voy a contar esto, hermanos. Miren, mi esposa se ha impactado mucho porque el domingo murió una familia pastoral. Yo no sé si algunos han visto las noticias, pero es una noticia que ha conmovido toda la ciudad de Atlanta, todo el estado y muy probable toda la nación. Salieron de la iglesia. Cuando iban saliendo de la iglesia, parece que el carro de ellos fue impactado por 2 camiones grandes y venían varias personas en el automóvil. Perdió la vida el pastor, su esposa, los que venían en el carro. Solo quedó una persona con vida, una niña, 15 años. La niña que quedó con vida está en cuidados intensivos. Los otros perdieron la vida, y en el momento perdieron la vida. Hermano, ¿sabe de dónde venían ellos? De la iglesia. ¿Usted piensa, hermano, que la iglesia es garantía para que a nosotros no nos pase nada? ¿Usted piensa, hermano, que porque vamos saliendo de la iglesia yo soy inmune? ¿Qué será ser inmune? Muy bien, no ser tocado. No. Si yo pienso que porque estoy en la iglesia a mí nada me va a pasar, estoy equivocado. ¿Sabe, hermano, cómo tengo que vivir? Con mis cuentas, ¿cómo? Claras, con mis puntos claros, con mi vida clarita, porque yo no sé cuándo yo me voy a morir. Yo no sé eso. Mira, hermano, cuando yo era niño, apenas estaba conociendo el evangelio, vivíamos en un 3er piso, y en el 3er piso no había manera de pasar donde tenía mi mamá las plantas, porque era un muro así y no había una baranda. Lo que había que hacer para echarle el agua a las plantas que habían ahí, lo que había que hacer era alzar el pie y quedar así al aire de 3 pisos con la cubeta en la mano y caminar así, y enseguida comenzar a echarle agua a las matas. Yo acababa de despedir el sábado, ya habíamos despedido el sábado. Mi mamá me dijo: hay que echarle agua a porque se están secando y ya las materas están muy secas. Y yo llené la cubeta de agua, y cuando agarré la cubeta de agua, que yo me paré así, me resbalé y se fue la cubeta abajo y quedé colgando así. Lo único que puedo decir fue: ¡Ma! Y vino mi mamá corriendo. Mi mamá jamás y nunca permitió que yo volviera a echarle agua a esas matas, nunca más. Hermano, ¿sabe cómo me zafé? Me iba a ir de cabezas allá abajo cuando me solté. Hermano, cuando me logré agarrar, que la cubeta se fue abajo, la cubeta se despedazó y abajo había asfalto. Yo iba a ir de cabezas. Hermano, cuando mi mamá salió, porque mi mamá oyó el grito y la cubeta despedazada, mi mamá vino corriendo. Mi mamá logró agarrarme porque yo me quedé ahí. Mi mamá empezó a gritar y todo eso. Y claro, el ladrillo que había ahí, que era un ladrillo de esos de barro,
se fue. Hermano, mi mamá me logró agarrar. ¿Sabe, hermano, qué sentimiento tuve yo después de ese momento? Porque mi mamá nos trataba, era muy estricta cuando nos disciplinaba, muy estricta. Y había veces, hermano, cuando nos pegaba tan injustamente, pensábamos que era injustamente, porque ella en su manera de pensar estaba imaginándose que nos estaba educando y nosotros veíamos que no hay que maltratar físicamente, que eso era un maltrato, que eso no era ninguna disciplina. Entonces me llenaba de odio en mi corazón. Hermano, cuando yo salí de ahí arriba, lo primero que le dije a mi mamá fue: por favor, perdóname por todo lo que yo te he hecho malo, por todo lo que... Mi mamá no me contestó una palabra, porque mi mamá sabía que si yo me hubiera ido de cabezas allá abajo, tal vez yo no hubiera vivido. Mi hermano Martín perdió una niña así. La niña ya se iba a ir para la escuela, vivían en un segundo piso. La niña ya tenía su uniforme, 6 añitos, estaba a la baranda. La niña quería ver si venía el autobús y se asomó así, medio cuerpo quedó expuesto al aire. La niña se fue de cabezas. Él inmediatamente bajó, la levantó, llamaron un taxi. La niña no murió en el momento. La sangre corría por su cara, por todo el vestido, por todas partes. Tenía 6 añitos. Mi hermano lloraba y lloraba y lloraba. La niña le decía: papi, perdóname, yo no me vuelvo a asomar por el balcón. Perdóname, yo no me vuelvo a asomar por el balcón. Él le decía: no hables, mi amor, no hables. Cuando llegaron al hospital, la niña ya había llegado muerta, porque él le decía: no hables, no hables. La recostó en el pecho y la niña en el camino murió. Él no se dio cuenta en qué momento murió. Cuando ya llegaron al hospital, ya la niña ya estaba muerta. Fíjese usted, una familia entera murió en la autopista este domingo. El pastor y su familia. ¿Estamos nosotros libres de la muerte? No estamos libres de la muerte, hermano. Por eso nosotros tenemos que vivir ¿cómo? En paz, aplicar lo que dice el Señor en su palabra. Ahora yo le pregunto una cosa: ¿qué tal si yo estoy reconciliado con todo el mundo, pero no estoy reconciliado con Dios? ¿No será eso más importante que lo otro? ¿No será un punto más fundamental obtener el perdón de Dios? Porque, hermano, nuestra seguridad de alcanzar el perdón de Dios es vivir una vida como la vida de Cristo Jesús. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, vamos a leer de nuevo Salmo 32. Salmo capítulo 32, versículo 1, lo que fue nuestra lectura bíblica. Salmo capítulo 32, versículo 1, para que ustedes miren lo lindo que habla el Señor aquí. Salmo 32, 1. ¿Lo tenemos? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ¿qué? De iniquidad, y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. Mira el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mira el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Mira, hermano, qué linda oración esa. Hermano, esa debe de ser nuestra oración. Hermano, nunca debemos de olvidar en nuestras oraciones pedir al Señor el perdón de nuestros pecados. Dile: Señor, perdóname lo que hemos hecho hoy, Señor. Por favor, tenga misericordia de nosotros. Señor, por favor, borra nuestra culpa y nuestra rebelión. Hermano, yo pienso que aquella familia que murió el domingo, aunque no eran adventistas, yo pienso, hermano, que esa familia, el Señor cuando venga los va a resucitar y los va a llevar al reino de los cielos, porque ellos venían de la iglesia. Hermano, el último sermón que predicó el pastor, joven, estaba joven,
Cuando mostraron a su hija que perdió la vida, que estaba en el high school, las compañeras se abrazaron y lloraron. Dice que estaba excelente en todo y le iba muy bien en todo. Hermano, yo vi un video que me impactó mucho y lleva por título La historia del perdón. Yo quiero concluir en esta noche con ese video y yo le voy a pedir a mi hermano Moisés que tenga la bondad de ponerlo y ustedes pongan mucha atención, porque hermano, vamos a mirar cómo la gente allá afuera pueden perdonar, y nosotros que conocemos la palabra de Dios y este mensaje de salvación, tenemos que superar a esas personas. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a alcanzar el perdón de Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirarlo, hermano, y después vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a poner mucha atención. Joel Sonnenburg tenía 2 Poner años más volumen, y por viajaba favor. con su familia en el Speedway 95 de Nueva Hampshire. Ellos eran el carro número 6 haciendo la fila para pagar los peajes, cuando un camión mediano a toda velocidad vino por detrás y se estrelló con ellos. Su auto se incendió. Sus frenos no fallaron. Fue su imprudencia que produjo el accidente. El hombre que conducía el camión era Reginald Dorr. Reginald fue arrestado, pero huyó. El cuerpecito de Joel se quemó en un 88% y pasó 2 largos años en el hospital. Los médicos le hicieron una nueva nariz, nuevas manos y pies, y también una nueva boca. Los médicos no pueden cambiar la manera en que la gente ve a Joel. Finalmente fue a la escuela y sus amigos le preguntaban: ¿por qué te ves así? Dinos, ¿te duele? Él generalmente les decía: está bien, no duele tanto. En la secundaria se convirtió en el capitán de su equipo de fútbol. Aprendió muchas cosas, entre ellas a escribir en computador. Y a montar en bicicleta. ¿Crees en Dios? Absolutamente. ¿Realmente crees? Por supuesto, cada vez que despierto por la mañana debo creer en Dios. Si no, no tendría razón para vivir. Si no, las cirugías que me han hecho y todo lo que he pasado no hubiese valido de nada. En junio de 1997, un camión en la estación de pesaje llevaba sobrepeso. Ese camión era conducido por Reginald Dorr. Había sido arrestado 19 años después. Joel y su familia tendrían la oportunidad de ver a ese hombre que les había causado este mal tan grande cara a cara en la corte. Poderle decir cómo ese día había cambiado su vida para siempre. En la corte, su madre dijo: recuerdo que a la edad de 4 años Joel me preguntaba: mami, ¿cuándo voy a tener la piel lisa como tú y suave como la tuya?
A los 5 años recuerdo que me preguntaba muchas cosas. Mami, ¿cuándo van a crecer mis dedos como los tuyos? Uno a la vez como la gente normal. Recuerdo que a los 8 años él me preguntaba, mami, ¿por qué no se estrelló ese camión? ¿Por qué no se detuvo? Quiero que sepas, Reginald Dodd, que yo como madre te perdono por lo que ocurrió, por tus actos negligentes e ignorantes. Todos tenemos nuestras cicatrices. Yo aún tengo mis quemaduras y cicatrices. Aún recuerdo a los médicos y enfermeras viniendo a mi habitación donde yo me encontraba para preguntarme cuántos dedos de las manos y los pies Joel había perdido. No sabía si orarle a Dios para que salvara a mi hijo o no, y eso dolía, pero lo que dolía más era el saber cuándo iba o cuánto tiempo dolería a Joel para toda la vida. No he venido para el castigo del señor Dodd, porque todos cometemos errores. He venido aquí para escucharle decir, lo siento, y yo lo perdonaré. «45 cirugías después, y con algo de dolor, Joel ha practicado durante varios días lo que le dirá al hombre que cicatrizó su vida». Entiendo, señor Reginald Dodd, que usted nos ha olvidado de una manera conveniente durante los últimos 19 años. Como usted ha escuchado ya, por los últimos 18 años, mi familia y yo hemos sufrido inmensamente, mientras usted ha continuado conduciendo un camión. No recuerdo ahora lo que ocurrió el 15 de septiembre de 1979. Los recuerdos más tempranos que tengo son de una sensación de enfermedad e indefensión cuando niño. Aún recuerdo que las enfermeras se desmayaban al verme. Durante este tiempo, la indefensión, la única forma de poder que yo tenía era mi voz. Lo único que podía hacer era hablar, y todo lo que decía era, por favor, sea amable. Por favor, tráteme bien. Tráteme bien. Señor Reginald Dodd, usted se robó mi niñez. Tras el accidente, crecí en un mundo que no me acoge. En cualquier lugar fuera de mi casa, soy vulnerable a un ataque. Cuando salgo de la casa, la gente se mofa y hace comentarios desagradables. Es fácil oírlos decir, miren eso, o quítese la máscara, etc. Yo pregunto, ¿dónde está la justicia? Pregunto en una corte, no para mí y para mi familia. ¿Habrá justicia cuando salgamos de aquí y podamos seguir con nuestras vidas? Pero esta es mi oración para usted hoy, señor Reginald Dodd, que tú sepas que la gracia de Dios no tiene límites. Yo y mi familia no tendremos odio ni rencor hacia usted, porque el odio y el rencor solo traen miseria. Nosotros nos llenaremos de amor, amor incondicional en la gracia de Dios. Señor Reginald Dodd,
yo te perdono. Hermanos, saben que tenemos que sacar la mejor lección de esta experiencia que fue real, porque algunas veces podemos contar algo así, pero no es lo mismo verlo que contarlo en una historia. ¿Saben ustedes, hermanos, que Jesús hizo algo similar al morir por nosotros en la cruz en el Calvario? Va a quedar con cicatrices por toda la eternidad. La Escritura dice que va a llegar el momento, dice en el libro de Isaías, cuando vamos a mirar sus manos, dice que una niñita le preguntará y le dirá: ¿qué te pasó? ¿Por qué traes esas cicatrices en las manos? Y él va a contestar: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Hermano, fíjese todo lo que Dios hace para que alcancemos el perdón. Yo no entiendo por qué muchas veces nosotros le damos tan poca importancia a lo que tiene tanto valor para Dios. Hermano, tiene tanto valor para Dios el perdón que costó la vida del Hijo de Dios. Eso costó, hermano, y en esta noche el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser hijos de nuestro Padre Celestial, que aprendamos a tener el mismo espíritu perdonador, el mismo espíritu misericordioso. Hermano, les pregunto, ¿será eso difícil? Hermano, cuando tengamos en nuestra mente claro todo lo que Dios ha perdonado en nuestras vidas, vamos a considerar insignificante cualquier pequeña deuda de alguien contra nosotros. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que hemos alcanzado el perdón en Cristo Jesús. Es muy probable que en esta noche algún amigo que haya llegado quisiera decirle: Señor, yo quiero el perdón de mis pecados. O tal vez algún miembro de la iglesia ha llegado en esta noche, quisiera decirle: Señor, yo quiero también alcanzar el perdón de mis pecados. ¿Saben ustedes, hermanos, que aquella familia dejó solamente una persona viva? Se quedó sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin hermanito. Se quedó sola. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice que solos no nos vamos a quedar, que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Pero para estar con el Señor y a su lado, necesitamos aprender a hacer su voluntad. En esta noche yo quiero hacer una oración especial por aquel hermano, por aquel amigo que quiere recibir esa bendición del Señor, el perdón de sus pecados. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Póngase de pie, porque vamos a orar. ¿Hay alguien de los que se ha puesto de pie que quiere pasar aquí al altar? Acérquese. Venga a la presencia del Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir del Señor su bendición. Nuestro Señor enseña que las dificultades entre los cristianos deben arreglarse dentro de la iglesia. No deberían presentarse delante de los que no temen a Dios. Si un cristiano es maltratado por su hermano, no recurra a los incrédulos en un tribunal de justicia. Siga las instrucciones que ha dado Cristo. En vez de vengarse, trate de salvar a su hermano. Dios guardará los intereses de los que aman y temen a Dios, y con confianza podemos encomendar nuestro caso a aquel que juzga rectamente. Hermano, qué bendición tan grande la que el Señor nos ofrece. Hermano, el Señor busca el mejor camino para que alcancemos las bendiciones, pero nosotros escogemos el camino más difícil para que el Señor pueda bendecirnos. Acérquense por favor, hermanos, para que podamos
estar aquí en el altar y vamos al Señor de rodillas para pedir una bendición especial del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche hemos venido dándote gracias por el perdón que nos ofreces para nuestros pecados. Señor, porque un día en una cruz en el Calvario tuviste en cuenta, Señor, a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, entre ese grupo de pecadores que redimiste con tu sangre para darles el perdón y concederles vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te pedimos de rodillas que nos ayudes a entender cómo alcanzar el perdón en nuestras vidas. Señor, te pedimos que si hemos fallado a alguien, podamos ir con el Espíritu de Cristo y decir: perdóname porque me equivoqué. Señor, y danos las fuerzas, porque a veces hasta nos faltan fuerzas para poder decir: perdóname porque me equivoqué. Señor, permite que en tu iglesia haya armonía, haya paz, pero sobre todas las cosas que permanezca el amor de Jesucristo. Señor, que la palabra misericordia no sea desconocida para nosotros. Señor, que podamos mirar a nuestro hermano como lo que es, como un hermano, como un hijo tuyo, Señor. Y que cuando tú vengas podamos ir contigo al reino de los cielos. Señor, una vez más bendice a aquella niña de 15 años que quedó con vida y perdió toda su familia. Señor, dale la fuerza a los familiares que están pasando, Señor, por un intenso dolor y una pérdida grande. Señor, gracias porque hay promesas en tu palabra, aún para los que están en medio del dolor. Señor, bendice a la hermana Aurelia Mendoza. Se debate entre la vida y la muerte luchando con un cáncer, Señor. Señor, pero ella ya está a cuentas contigo. Solamente espera el momento cuando tú la llames al descanso. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Que bendigas a su esposo y a sus hijos, y que permita que todos ellos puedan fortalecerse en Cristo Jesús. Señor, si alguno de los que estamos aquí tenemos una deuda económica, hoy hemos aprendido que nuestras deudas también son tuyas, Señor. Entonces tenga misericordia, Padre, y denos los medios necesarios para cubrir aquellas deudas que tenemos. Bendice tus hijos que llegaron en esta noche, Señor, y que están aquí en tu casa de oración. Pero los que por alguna razón no vinieron, que también les extiendas tu misericordia y bendición. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque nos amas. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Señor, amén, amén. Hermano, dele un abrazo a su hermano, a su amigo. Dígale: Dios te bendiga.